Si entiendes lo que realmente hay detrás de la sincronicidad, nunca más podrás mirar los acontecimientos de tu propia vida de la misma manera, porque eso que llamas coincidencia puede ser exactamente el punto donde la realidad y tu mente se encuentran. Y pasar esto por alto sale caro, muy caro, porque significa vivir completamente ciego dentro de tu propia existencia. ¿Cuántas cosas te han ocurrido que parecían extrañamente alineadas? ¿Cuántas veces pensaste en alguien y esa persona apareció? ¿Escuchaste exactamente la frase que necesitabas en el momento justo? ¿Encontraste una información en el instante preciso en que tu vida estaba a punto de cambiar? El problema es que casi todo el mundo ignora eso, lo descarta, lo llama azar, porque afrontar la posibilidad de que los eventos cargan un significado real resulta demasiado incómodo. El hermetismo antiguo siempre trató la realidad como algo estructurado por inteligencia, y no como un caos absurdo. Y cuando empiezas a mirar tu vida a través de esa lente, ocurre algo profundamente perturbador. Empiezas a percibir patrones. Patrones que estaban ahí todo el tiempo. Y cuando esos patrones comienzan a aparecer, la pregunta deja de ser, ¿esto es coincidencia? Y pasa a ser algo mucho más inquietante. ¿Por qué esto me está pasando a mí exactamente ahora? Existe una lógica detrás de esto. Existe un mecanismo real. Y cuando entiendes ese mecanismo, empiezas a percibir algo casi imposible de ignorar, que ciertos acontecimientos de tu vida parecen responder a lo que está sucediendo dentro de ti. Y si sigues prestando atención, si sigues investigando hasta el final, empieza a ocurrir algo muy incómodo. Empiezas a darte cuenta de que la realidad puede estar hablándote todo el tiempo. Ahora presta atención con brutal honestidad. ¿Cuántas veces te pasó algo en la vida exactamente en el momento en que lo necesitabas? Ni después, ni antes. Exactamente en el momento. ¿Te has dado cuenta? Un encuentro inesperado. Una frase que alguien dijo sin saber que cambiaría por completo tu perspectiva. Un libro que apareció en el instante exacto en que estabas buscando respuestas. Un video. Una conversación. Un símbolo. Un hecho aparentemente pequeño que cambia por completo el rumbo de una decisión. Ahora responde con honestidad brutal. ¿Nunca te pasó eso? ¿O te pasó tantas veces que simplemente decidiste dejar de prestar atención? Porque aquí comienza la cuestión central de la sincronicidad. No se trata de misticismo barato. No se trata de superstición. Se trata de significado emergiendo en los acontecimientos. Sincronicidad significa exactamente eso. Acontecimientos que se conectan a través del significado, no necesariamente a través de una causa física directa. Ahora piensa esto a fondo. Vives en un universo donde miles de millones de cosas ocurren al mismo tiempo. Miles de millones. Pero algunas de esas cosas parecen tocar directamente tu vida, directamente tu mente, directamente el momento que estás viviendo. ¿Por qué? ¿Por qué ciertos acontecimientos parecen encajar a la perfección en el momento de tu vida? ¿Por qué ciertas personas aparecen exactamente cuando estás atravesando una transformación interna? ¿Por qué ciertos eventos parecen presionar justo el punto en el que necesitas cambiar? No es una pregunta pequeña, es una pregunta gigantesca. Y el hermetismo antiguo siempre abordó esta pregunta con extrema seriedad. En los textos del Corpus Hermeticum, la realidad se describe como algo profundamente conectado a la mente, no en el sentido psicológico moderno, sino en el sentido metafísico. La realidad no se trata como un conjunto de objetos muertos, se trata como algo impregnado de inteligencia. Ahora piensa en el impacto de eso. Si la realidad posee inteligencia estructural, entonces los acontecimientos pueden cargar significado. Ahora respira hondo y piensa en tu propia vida. ¿Cuántas veces viviste algo que parecía un empujón invisible? Una situación que te acorraló. Una decisión que estuviste prácticamente obligado a tomar. Un encuentro que abrió una puerta que jamás imaginaste. Y luego miras hacia atrás y te das cuenta de que ese momento lo cambió todo. Todo. Ahora voy a hacerte una pregunta incómoda. ¿Y si esos momentos no fueran raros? ¿Y si esos momentos fueran parte de la estructura normal de la realidad? ¿Y si tu vida estuviera llena de esos puntos de alineación, pero simplemente nunca aprendiste a reconocerlos? Porque la sincronicidad no es solo cosas extrañas que pasan. La sincronicidad es cuando un acontecimiento externo parece responder directamente a un estado interno. Ese es el punto central. Presta atención a esto. Empiezas a pensar profundamente sobre un tema. Días después, encuentras exactamente ese tema en varios lugares distintos. Empiezas a cuestionar tu vida. De pronto, aparecen personas, conversaciones y eventos que presionan exactamente esa pregunta.
Entras en una crisis interna y poco después surgen hechos que te obligan a confrontar esa crisis. Ahora piensa en esto. ¿Por qué sucede? ¿Por qué ciertos acontecimientos parecen alinearse perfectamente con procesos internos de tu mente? Aquí es exactamente donde muchas personas entran en pánico, porque si esto es real, entonces la realidad no es solo algo que te sucede. Puede estar ocurriendo en diálogo contigo. Sostén esa idea por un momento, porque esto lo cambia todo. Si la realidad responde, entonces vivir inconscientemente deja de ser neutral. Ignorar patrones deja de ser neutral. Ignorar acontecimientos significativos deja de ser neutral, porque puede que estés ignorando señales. Ahora presta atención a algo extremadamente simple. ¿Has notado cómo ciertos tipos de eventos siguen repitiéndose en tu vida? Los mismos tipos de problemas, los mismos tipos de encuentros, los mismos tipos de desafíos. Eso le pasa a muchísima gente, y casi nadie se pregunta por qué. La gente solo dice, es mala suerte, así es la vida, es coincidencia. Pero, ¿y si no lo fuera? ¿Y si esos eventos estuvieran apareciendo exactamente porque hay algo dentro de ti que todavía no cambió? Ahora piensa esto a fondo. Si tu vida fuera un sistema de retroalimentación, ¿qué estarían intentando mostrar esos acontecimientos? Si ciertos eventos siguen volviendo, ¿qué exactamente están intentando presionar dentro de ti? Ahora mira tu propia historia. ¿Qué acontecimientos volvieron varias veces? ¿Qué patrones ya has notado? ¿Qué situaciones parecen aparecer repetidamente hasta que algo dentro de ti cambia? Porque aquí la sincronicidad deja de ser curiosidad y se vuelve confrontación. Te confronta, te presiona, coloca situaciones frente a ti que revelan exactamente dónde estás por dentro. Ahora piensa con brutal honestidad. ¿Cuántas veces la vida puso algo frente a ti y tú simplemente lo ignoraste? ¿Cuántas veces un encuentro trajo una oportunidad y no tuviste el valor de seguirla? ¿Cuántas veces un acontecimiento mostró con claridad que necesitabas cambiar algo y decidiste seguir exactamente igual? Ahora viene la pregunta más inquietante de todas. ¿Y si la realidad siguiera poniendo esas situaciones frente a ti hasta que, por fin, prestaras atención? ¿Y si los hechos de tu vida no fueran solo acontecimientos aleatorios, sino puntos de contacto entre tú y una estructura mayor de la realidad? ¿Y si las coincidencias que ignoraste fueran exactamente los momentos en que algo estaba intentando llamar tu atención? Ahora piensa profundamente en esto, porque cuando empiezas a percibir sincronicidades de verdad, pasa algo extraño. La realidad empieza a sentirse distinta. Los acontecimientos empiezan a parecer menos aleatorios. Los encuentros empiezan a parecer menos accidentales. Y ciertos hechos empiezan a parecer casi precisos. Casi como si estuvieran esperando el momento exacto para suceder. Ahora voy a hacerte una pregunta que casi nadie tiene el valor de enfrentar. Si tu vida realmente está llena de esos puntos de alineación, si esos momentos de coincidencia cargan un significado real, si ciertos acontecimientos parecen responder a lo que está sucediendo dentro de ti, entonces hay una pregunta que lo cambia todo. Una pregunta que puede ser extremadamente incómoda. Una pregunta que pocas personas logran soportar. Si la realidad puede responder, entonces, ¿por qué está respondiéndote exactamente a ti? Y si algunos acontecimientos de tu vida no fueran solo eventos, sino mensajes disfrazados dentro de la propia realidad. Y si algunos acontecimientos de tu vida no fueran solo eventos, sino mensajes disfrazados dentro de la propia realidad. Ahora detente un segundo y sé brutalmente honesto contigo mismo. ¿Cuántas veces notaste algo extraño ocurriendo y simplemente fingiste que no lo viste? ¿Cuántas veces un hecho coincidió a la perfección con algo que estaba pasando dentro de tu mente? Piensas en cambiar de vida y de repente surge exactamente la oportunidad que parecía imposible. Empiezas a dudar del camino que estás siguiendo y casi de inmediato aparece una situación que te obliga a mirar de frente esa duda. Esto no es una idea cómoda, porque si esos eventos tienen un significado real, entonces vivir distraído deja de ser solo un hábito inocente y pasa a ser una forma de ceguera voluntaria. El hermetismo siempre trató el universo como algo inteligible, algo que puede leerse, algo que puede comprenderse. Y eso no significa que cada pequeño detalle sea una señal mística, pero sí significa que ciertos acontecimientos cargan una intensidad de significado imposible de ignorar cuando de verdad prestas atención. Ahora imagina por un momento que toda tu vida esté compuesta de instantes de alineación invisible. Instantes en los que lo que sucede dentro de ti se encuentra con algo que sucede fuera de ti. Piensa
en el momento en que tomaste una decisión importante y, justo después, apareció un evento que confirmó o destruyó por completo esa decisión. Piensa en los momentos en que estabas perdido y de pronto ocurrió algo que trajo una claridad inesperada. No fue una explicación lógica extensa, no fue un argumento filosófico complejo, fue un hecho simple que golpeó directamente el centro de tu experiencia. Eso es lo que hace que la sincronicidad sea tan perturbadora. No se manifiesta como teoría, se manifiesta como acontecimiento. Algo ocurre y sientes de inmediato que eso tiene significado. No es una deducción racional lenta, es una percepción directa de sentido. Y esa percepción directa es exactamente el punto en el que muchas personas se asustan y retroceden. Porque aceptar la existencia de la sincronicidad implica aceptar que la realidad puede tener capas de significado que la mente racional común no consigue explicar por completo. El hermetismo antiguo no negaba la razón, pero tampoco redujo jamás la realidad, solo a aquello que puede explicarse mecánicamente. Cuando los textos herméticos hablan de mente cósmica o inteligencia universal, no están describiendo una entidad antropomórfica que se dedica a enviar señales personalizadas a cada persona. Lo que describen es una estructura en la que conciencia y realidad no están totalmente separadas. Y si esa estructura existe, entonces los eventos pueden emerger de un modo que parece responder directamente a la experiencia interior de alguien. Ahora piensa esto a fondo. Si mente y realidad no están completamente separadas, entonces los momentos de alineación entre pensamiento y acontecimiento dejan de ser imposibles. ¿Cuántas veces pensaste intensamente en algo y poco después encontraste exactamente eso en el mundo? Tal vez estabas buscando una respuesta y alguien mencionó justo el tema que te atravesaba la mente. Tal vez estabas reflexionando sobre una decisión y de repente apareció una situación que expuso con claridad las consecuencias de esa decisión. El punto aquí no es decir que todos los pensamientos crean de inmediato acontecimientos externos. Eso sería una simplificación peligrosa y superficial. El punto es reconocer que existen momentos específicos en los que pensamiento, estado emocional y hechos externos parecen alinearse con una precisión extrema. Esos momentos son lo bastante raros como para parecer extraordinarios, pero lo bastante comunes como para que prácticamente cualquiera pueda recordar algunos ejemplos en su propia vida. Ahora piensa en algo todavía más incómodo. ¿Y si esos momentos de alineación no fueran completamente aleatorios? ¿Y si existieran condiciones internas específicas que volvieran más probables esas sincronicidades? Piensa en etapas de tu vida en las que estabas extremadamente atento, extremadamente presente, extremadamente cuestionador. Mucha gente cuenta que es precisamente en esos momentos cuando las sincronicidades empiezan a aparecer con más frecuencia. Cuando alguien comienza a investigar su propia vida con profundidad, cuando empiezan a hacerse preguntas reales sobre el sentido de su existencia, parece suceder algo extraño. Los acontecimientos empiezan a responder a esas preguntas de maneras inesperadas, no como respuestas claras y ordenadas, sino como encuentros, situaciones, símbolos y hechos que empujan a la persona hacia ciertas percepciones. Eso plantea una cuestión enorme. ¿La sincronicidad es simplemente algo que siempre sucede, pero que normalmente pasa inadvertido? ¿O hay algo en el propio estado de conciencia de la persona que influye en la forma en que esos eventos emergen? El hermetismo siempre sugirió que conciencia y realidad están entrelazadas en niveles muy profundos. Eso no significa que la mente humana individual controle el universo, pero sí que mente y cosmos pueden compartir estructuras comunes. Si esto fuera cierto, entonces los momentos de sincronicidad serían momentos en los que esas estructuras se alinean temporalmente. No es que el universo esté enviando un mensaje personal, sino que dos capas de la realidad se encuentran en un punto específico. Ahora vuelve a tu propia historia. Piensa en un momento en que ocurrió algo y tú sentiste de inmediato que eso era importante. No porque alguien te lo explicara, sino porque el propio acontecimiento llevaba un peso simbólico evidente. Tal vez fue un encuentro inesperado. Tal vez fue un hecho aparentemente pequeño que desencadenó un cambio enorme. Esos momentos tienen una característica muy específica. Parecen inevitables cuando miras hacia atrás. Después de que ocurren, parece casi imposible imaginar que la vida habría seguido exactamente el mismo camino sin ese evento. Y es precisamente esa sensación de inevitabilidad retrospectiva la que vuelve tan intrigante a la sincronicidad. Ahora imagina cuántos de esos momentos pueden haber pasado desapercibidos a lo largo de tu vida. ¿Cuántas veces ocurrió algo significativo y estabas demasiado distraído para notarlo? ¿Cuántas veces un encuentro podría haberse convertido en algo importante,
¿Pero estabas demasiado ocupado mirando hacia otro lado? La mayoría de las personas vive en un estado constante de distracción. La mente está siempre ocupada con preocupaciones, planes, miedos y expectativas. En ese estado mental, incluso los eventos potencialmente significativos pasan inadvertidos. Ocurren, pero no se reconocen como parte de un patrón mayor. Pero cuando alguien empieza a prestar atención de verdad, la experiencia cambia por completo. La persona comienza a notar conexiones que antes parecían invisibles. Un encuentro se conecta con una idea que surgió días antes. Una decisión se conecta con un acontecimiento que parecía insignificante en el momento en que ocurrió. Poco a poco, la vida empieza a parecer menos fragmentada. Hechos que antes parecían aislados empiezan a formar una secuencia coherente. Eso no significa que todo se vuelva predecible o controlable. Al contrario, la realidad sigue siendo profundamente misteriosa, pero ese misterio pasa a tener una estructura. Esa estructura es exactamente lo que el hermetismo antiguo siempre intentó señalar, no como un sistema cerrado de respuestas, sino como una manera de percibir la realidad con mayor profundidad. Cuando los textos herméticos hablan de conocimiento verdadero, no se refieren solo a acumular información, se refieren a un cambio en la forma en que alguien percibe el mundo. Un cambio en el que la realidad deja de parecer un conjunto de eventos desconectados y empieza a aparecer un campo de relaciones vivas entre mente, experiencia y acontecimiento. Ahora imagina vivir prestando atención a esos puntos de conexión. Imagina empezar a observar cuándo ciertos eventos aparecen exactamente en el momento en que estás enfrentando una pregunta interna importante. Imagina percibir cuando ciertos encuentros parecen surgir justo cuando estás listo para comprender algo nuevo. Poco a poco, empiezas a notar que la realidad parece responder de maneras extremadamente sutiles, no con respuestas directas, sino con hechos que provocan percepción. Y aquí es donde muchas personas empiezan a sentir miedo, porque si la sincronicidad es real, entonces la vida no es solo algo que ocurre al azar. Eso significa que ignorar ciertos acontecimientos puede tener consecuencias reales. Significa que ciertas oportunidades pueden aparecer una sola vez. Significa que ciertos encuentros pueden ser puntos de giro que definan el rumbo de décadas enteras de tu vida. Esa posibilidad asusta, porque implica responsabilidad, implica atención. Ahora piensa a fondo, ¿y si algunas de las decisiones más importantes de tu vida ya estuvieron influenciadas por momentos de sincronicidad que apenas notaste? ¿Y si ciertos caminos que seguiste comenzaron con un encuentro aparentemente pequeño que terminó cambiándolo todo? Cuando miras atrás con atención, muchas historias de vida revelan exactamente ese tipo de patrón. Una conversación casual conduce a una amistad. Una amistad conduce a una oportunidad. Una oportunidad conduce a un cambio completo de dirección. Lo más impresionante es que esos encadenamientos rara vez parecen planificados en el momento en que suceden. Parecen accidentales. Pero cuando observas la secuencia completa, surge una sensación extraña de coherencia, como si cada evento ocupara un lugar específico dentro de una cadena mucho mayor de acontecimientos. Y eso vuelve a levantar la pregunta central: ¿estamos realmente ante coincidencias puramente aleatorias? Ahora imagina que empiezas a vivir con esa pregunta siempre presente. No como paranoia, no como superstición, sino como investigación. Cada vez que ocurre algo extraño, observas. Cada vez que un encuentro parece cargado de significado, prestas atención. Cada vez que un hecho parece alinearse a la perfección con algo que está sucediendo dentro de ti, lo analizas con cuidado. Poco a poco, algo empieza a cambiar en la forma en que percibes tu propia vida. Empiezas a notar que ciertos momentos tienen una densidad simbólica mucho mayor que otros. Algunos eventos simplemente pasan y se disuelven. Otros dejan una marca profunda, como si fueran puntos de inflexión. Y cuando conectas varios de esos puntos de inflexión, empieza a revelarse una especie de mapa invisible de tu propia trayectoria. Un mapa que no se trazó de antemano, pero que se muestra gradualmente a través de la secuencia de acontecimientos. Ahora detente un instante y hazte una pregunta extremadamente simple. Si la sincronicidad es una característica real de la experiencia humana, ¿por qué casi nadie habla de esto con seriedad? ¿Por qué la mayoría prefiere tratar estos hechos como curiosidades extrañas en lugar de investigarlos a fondo? Tal vez porque afrontar esa posibilidad exige un cambio radical en la forma en que vemos la realidad. Y ese cambio conduce inevitablemente a otra pregunta mucho más inquietante. Si ciertos acontecimientos de tu vida
llevan un significado que va más allá de la explicación puramente mecánica, entonces quizá la propia realidad esté operando en niveles mucho más profundos de lo que percibimos en lo cotidiano. Y si eso es cierto, entonces hay algo aún más perturbador escondido detrás de la sincronicidad. Algo que no se limita solo a coincidencias significativas, algo que puede revelar que la propia estructura de la realidad es mucho más consciente de lo que imaginamos. Porque si la propia estructura de la realidad es más consciente de lo que imaginamos, entonces la pregunta deja de ser simplemente ¿por qué ocurren las coincidencias? Y pasa a ser algo mucho más incómodo. ¿Por qué ocurren exactamente contigo, en el momento preciso de tu vida? Piénsalo con brutal honestidad. Entre miles de millones de eventos posibles, ¿por qué ciertos acontecimientos parecen golpear directamente el centro de tu experiencia? Estás viviendo tu rutina normal y de repente ocurre algo que parece atravesar tu percepción como una flecha. No es solo un hecho externo. Es como si ese momento hubiera sido diseñado para dar justo en el punto donde estás psicológica, emocional, existencialmente. Eso es lo que hace a la sincronicidad tan perturbadora. No aparece solo como una coincidencia estadística. Aparece como una coincidencia cargada de sentido vivido, algo que toca de lleno el estado interno de quien la experimenta. Ahora piensa en algo aún más profundo. La sincronicidad no es solo un evento aislado. Muchas veces ocurre en secuencias. Un acontecimiento lleva a otro, que lleva a otro, que lleva a otro. Al principio parece apenas una coincidencia pequeña, pero luego surge otra, y luego otra. Y de pronto te das cuenta de que estás dentro de una cadena de eventos extrañamente conectados. Esto le pasa a más personas de lo que imaginas. Empiezan a investigar un tema específico y en las semanas siguientes, ese mismo tema comienza a aparecer repetidamente en lugares distintos. Conversaciones, libros, encuentros, ideas, símbolos. Como si la realidad estuviera haciendo eco de algo que se encendió dentro de la mente de esa persona. Ese tipo de secuencia es exactamente lo que vuelve a la sincronicidad imposible de ignorar, cuando alguien decide, de verdad, prestar atención. Ahora imagina la implicación de esto. Si los eventos pueden formar cadenas significativas, entonces cada acontecimiento puede funcionar como un punto de bifurcación, un punto en el que la vida puede ir hacia direcciones completamente distintas, según cómo respondas. Piensa en esos momentos de tu vida en los que una decisión aparentemente pequeña terminó definiendo años enteros de tu futuro. Tal vez decidiste aceptar una invitación. Tal vez decidiste hablar con alguien a quien normalmente habrías pasado por alto. Tal vez decidiste seguir una curiosidad extraña que apareció de repente. En ese instante parecía algo trivial, pero mirando hacia atrás, ves que aquel momento abrió una puerta que cambió por completo el camino de tu existencia. Y muchas veces esos momentos comienzan exactamente con una coincidencia que parece insignificante. Ahora piensa en la cantidad de puertas que pudieron aparecer frente a ti a lo largo de la vida. ¿Cuántas oportunidades llegaron disfrazadas de encuentros casuales? ¿Cuántas ideas surgieron en momentos aparentemente aleatorios? ¿Cuántas veces algo llamó tu atención, pero decidiste ignorarlo porque parecía demasiado improbable o demasiado extraño? La mayoría de la gente vive reaccionando solo a lo que es inmediatamente obvio, pero la sincronicidad rara vez se presenta de forma obvia. Aparece como una posibilidad sutil, algo que exige atención para ser percibido, exige sensibilidad, exige presencia, y cuando alguien está completamente distraído, esos momentos simplemente pasan sin ser reconocidos. Ahora observa algo interesante. Muchos relatos de sincronicidad ocurren en momentos de transición en la vida de las personas, momentos de crisis, cambio, cuestionamiento profundo. Cuando alguien empieza a dudar de la dirección que está siguiendo, cuando alguien empieza a buscar respuestas más hondas, parece ocurrir algo extraño. Los acontecimientos empiezan a organizarse de manera inesperada alrededor de esas preguntas internas, no como respuestas listas, sino como experiencias que empujan a la persona hacia nuevas percepciones. Esto plantea una cuestión intrigante. ¿Será que los momentos de cambio interno vuelven a las personas más sensibles a estos patrones? Si esto fuera cierto, entonces la sincronicidad no sería solo un fenómeno externo. Estaría ligada también al estado interno de quien la percibe. Personas en estados de conciencia más atentos pueden reconocer patrones que pasan completamente inadvertidos para quien vive en piloto automático. Eso no significa que estén creando esos eventos mágicamente. Significa que están percibiendo conexiones que antes estaban ocultas por la distracción. La realidad no cambia necesariamente. Lo que cambia es la manera en que se la percibe. Ahora piensa esto a fondo.
La mayor parte de nuestra percepción cotidiana es extremadamente limitada. El cerebro humano filtra información de manera constante para evitar la sobrecarga. Millones de estímulos ocurren a nuestro alrededor, pero solo algunos llegan a la conciencia. Eso significa que la mayor parte de lo que sucede en el mundo pasa completamente desapercibido. Ahora imagina que algunos de esos estímulos filtrados podrían revelar patrones significativos si fueran percibidos. ¿Cuántas conexiones invisibles podrían existir entre eventos que simplemente no notamos? Cuando alguien empieza a prestar atención de verdad, ocurre algo curioso. El mundo parece volverse más rico en significado, no porque la persona esté inventando significado, sino porque comienza a notar relaciones que antes eran invisibles. Una conversación se conecta con un pensamiento que surgió días antes. Un símbolo aparece repetidamente en contextos distintos. Un encuentro casual revela una información que parece encajar a la perfección en una pregunta antigua. Poco a poco, la realidad empieza a parecer menos aleatoria. Pero aquí también hay un peligro. La mente humana tiene una tendencia natural a buscar patrones, incluso donde no los hay. Por eso cualquier investigación seria sobre la sincronicidad necesita mantener una postura extremadamente cuidadosa. No se trata de creer que todo es una señal o un mensaje. Eso llevaría rápidamente a un delirio interpretativo. El punto central de la sincronicidad no es convertir cada pequeño evento en una revelación cósmica. El punto es reconocer que algunos eventos específicos parecen tener una intensidad de significado inusual. Esos eventos suelen tener rasgos claros. Ocurren en momentos psicológicamente relevantes. Parecen conectarse directamente con algo que estaba sucediendo dentro de la persona. Y a menudo producen una sensación inmediata de sentido que no depende de una interpretación forzada. Es como si el propio acontecimiento llevara el significado en sí. Esa sensación es difícil de explicar para quien nunca la vivió, pero quien ya atravesó un momento así, reconoce de inmediato lo que se está describiendo. Ahora piensa en algo todavía más profundo. ¿Y si la sincronicidad fuera apenas la superficie de un fenómeno mucho mayor? ¿Y si esos momentos fueran solo pequeños destellos de una estructura más profunda en la que conciencia y realidad están entrelazadas? Muchos filósofos y místicos a lo largo de la historia sugirieron exactamente eso. La idea de que mente y mundo no están completamente separados puede parecer radical, pero aparece en varias tradiciones antiguas e incluso en algunas interpretaciones modernas de la conciencia. Si esa interconexión existiera, entonces los momentos de sincronicidad serían momentos en los que esa conexión se vuelve visible, no como una prueba científica definitiva, sino como una experiencia directa de alineación entre interior y exterior. Esos momentos pueden funcionar como pequeñas ventanas a través de las cuales la realidad revela algo sobre su propia estructura. No respuestas completas, sino indicios. Ahora imagina el impacto psicológico de vivir reconociendo esos momentos. La vida deja de parecer solo una secuencia de acontecimientos aleatorios. Empieza a aparecer una narrativa emergente, algo que se despliega a través de encuentros y eventos significativos. Eso no significa que todo esté planeado o predeterminado. Significa únicamente que ciertos momentos tienen un peso simbólico real dentro de la trayectoria de una persona. Y cuando alguien empieza a reconocer esto, surge una nueva forma de atención. La persona empieza a observar su propia vida como si estuviera leyendo un texto complejo. Cada acontecimiento puede llevar capas de significado. Cada encuentro puede abrir nuevas posibilidades. Cada decisión puede alterar por completo la secuencia de eventos futuros. Esta percepción no vuelve la vida más predecible, pero sí vuelve la experiencia mucho más intensa. Ahora regresa a la pregunta con la que empezamos. ¿Qué significa realmente cuando algo aparentemente imposible ocurre en el momento exacto de tu vida? ¿Estamos ante simples coincidencias estadísticas o ante algo más profundo? La verdad es que nadie tiene una respuesta definitiva para esa pregunta. Pero ignorar por completo la posibilidad de significado quizás sea una forma de ceguera tan grande como creer ciegamente en cualquier interpretación. Y es precisamente en ese espacio entre escepticismo y apertura donde empieza la investigación real. Un espacio en el que no aceptas explicaciones fáciles, pero tampoco ignoras experiencias profundas. Un espacio en el que observas tu propia vida con atención radical. Y cuando alguien empieza a hacer eso de verdad, ocurre algo curioso. Ciertos acontecimientos comienzan a parecer cada vez menos aleatorios. Y entonces surge la pregunta más perturbadora de todas. Si la sincronicidad realmente revela algo sobre la relación entre conciencia y realidad, entonces quizá
esos momentos no sean solo coincidencias significativas, quizás sean indicios de algo mucho mayor ocurriendo detrás de la propia estructura de la existencia. Tal vez sean indicios de algo mucho mayor ocurriendo detrás de la propia estructura de la existencia. Ahora detente un instante y enfrenta esa posibilidad sin huir de ella. ¿Y si la realidad no fuera solo un escenario donde los acontecimientos se acumulan al azar, sino un campo vivo en el que el significado puede emerger cuando ciertas condiciones se alinean? Piensa en lo que eso implicaría para tu propia vida. Significaría que algunos momentos no son solo hechos comunes, sino puntos de revelación en los que algo más profundo se vuelve visible durante unos segundos, no como una explicación completa del universo, sino como una fisura momentánea en el tejido de la realidad cotidiana. Algo sucede, lo percibes, y por un instante la sensación de que existe un orden invisible atraviesa la experiencia. La mayoría de la gente siente eso y lo ignora rápidamente, porque la mente común prefiere la comodidad de explicaciones simples. Pero, ¿y si esos momentos fueran precisamente los instantes en los que la realidad muestra un fragmento de su estructura más profunda? Ahora imagina cuántas veces esos fragmentos pueden haber aparecido en tu vida sin que lo notaras. Cuántas situaciones aparentemente banales podrían ocultar un significado mayor si se observaran con más atención. Piensa en conversaciones que parecían casuales, pero que, días después, revelaron una información esencial. Piensa en encuentros inesperados que surgieron exactamente cuando estabas enfrentando una decisión importante. Esos acontecimientos rara vez parecen extraordinarios en el momento en que ocurren. Parecen pequeños, casi invisibles, pero con el paso del tiempo, mirando hacia atrás, te das cuenta de que aquel instante marcó el inicio de una secuencia entera de transformaciones. La sincronicidad a menudo se revela solo retrospectivamente, cuando percibes que toda una cadena de eventos comenzó con un único momento aparentemente trivial. Esa percepción retrospectiva es extremadamente intrigante. En el instante en que el evento ocurre, puede parecer apenas una coincidencia curiosa, pero años después, cuando observas la trayectoria completa de tu vida, ese momento adquiere un peso completamente distinto. Se transforma en un punto de inflexión. Algo que parecía pequeño se revela como el inicio de un proceso mucho mayor. Eso plantea una pregunta inevitable. ¿Cuántos de esos puntos de inflexión existen dispersos a lo largo de nuestra existencia? ¿Cuántos eventos que hoy parecen insignificantes pueden revelar un significado enorme cuando se los mira desde la distancia del tiempo? Ahora piensa en cómo funciona la memoria humana. Nuestra mente tiende a organizar las experiencias en narrativas coherentes. Cuando miramos hacia atrás, intentamos encontrar conexiones entre acontecimientos que antes parecían aislados. Esto puede llevar a algunos a argumentar que la sincronicidad es solo una construcción psicológica, una manera de dar sentido a eventos aleatorios después de que ya sucedieron. Esa hipótesis merece ser considerada con seriedad. Pero incluso si parte de la experiencia de la sincronicidad implica interpretación humana, eso no elimina el fenómeno en sí. El hecho de que ciertos eventos parezcan encajar con un significado extraordinario sigue siendo algo que merece investigación. Imagina dos posibilidades. En la primera, todos esos acontecimientos son solo coincidencias puramente estadísticas y la mente humana simplemente proyecta significado sobre ellos. En la segunda, existe algún nivel real de conexión entre estados internos de conciencia y acontecimientos externos. Ninguna de estas posibilidades puede descartarse con facilidad. Ambas plantean preguntas profundas sobre la naturaleza de la realidad y de la mente. Y quizá lo más interesante sea que estas dos perspectivas no tienen por qué ser completamente opuestas. Puede que una parte del fenómeno sea psicológica y otra parte sea estructural. Ahora considera algo aún más fascinante. La propia forma en que percibimos el tiempo puede influir en la manera en que entendemos la sincronicidad. La experiencia cotidiana nos hace sentir que el tiempo fluye de forma lineal, como una secuencia de momentos separados. Pero muchas tradiciones filosóficas sugirieron que esa percepción lineal puede ser solo una simplificación de la mente humana. Si el tiempo tuviera una estructura más compleja de lo que imaginamos, entonces eventos que parecen separados podrían, en realidad, estar conectados en niveles más profundos de la realidad. Esta idea puede parecer abstracta, pero piensa en cómo ciertas experiencias de la vida parecen desafiar la simple linealidad del tiempo. A veces, un acontecimiento presente parece responder a una pregunta que te hiciste años antes. A veces, una decisión tomada hoy parece revelar un significado que solo se vuelve claro mucho después. Es como si distintos momentos de la vida se comunicaran a través de una red invisible de relaciones.
No como una causalidad directa, sino como una resonancia entre eventos. Si esa red de relaciones existe, entonces la sincronicidad podría entenderse como momentos en los que esa red se vuelve visible. Pequeños puntos donde las conexiones ocultas entre eventos emergen temporalmente en la experiencia consciente. Esos momentos no necesitan ocurrir con frecuencia para ser significativos. Incluso unos pocos episodios a lo largo de toda una vida pueden tener el impacto suficiente como para alterar por completo la forma en que alguien percibe el mundo. Ahora piensa en el efecto psicológico de reconocer esos momentos. Cuando alguien percibe que ciertos acontecimientos cargan un significado profundo, cambia la actitud misma frente a la vida. La persona puede empezar a observar sus experiencias con más atención, más curiosidad, más sensibilidad. Eso no significa vivir en un estado constante de expectativa mística. Significa simplemente reconocer que la realidad puede ser más rica y más compleja de lo que percibimos superficialmente. Ese cambio de percepción también puede generar una nueva forma de responsabilidad. Si ciertos eventos realmente contienen oportunidades únicas de transformación, entonces ignorarlos puede significar perder momentos importantes de la propia trayectoria. Eso no significa que cada decisión deba tomarse con miedo a equivocarse. La vida sigue estando llena de incertidumbres, pero sí significa reconocer que algunos momentos pueden poseer una densidad de significado que merece una atención especial. Ahora imagina cómo sería vivir prestando atención a esos momentos. Imagina despertar cada día con la conciencia de que ciertos acontecimientos pueden revelar algo esencial sobre el camino que estás recorriendo. Esa postura no convierte la vida en un enigma permanente, pero sí en una investigación continua. Cada encuentro puede ser una posibilidad de aprendizaje. Cada evento puede llevar una pista sobre algo que todavía no se ha comprendido. Esa actitud investigativa es profundamente distinta de simplemente creer en señales o negar por completo cualquier significado. Es una postura de observación consciente. En lugar de aceptar explicaciones simplistas, observas, cuestionas, comparas experiencias, analizas patrones a lo largo del tiempo. Poco a poco, la propia vida se transforma en un campo de estudio. Y tal vez sea justamente eso lo que hace a la sincronicidad tan fascinante. Nos invita a mirar la realidad con mayor profundidad. Nos obliga a cuestionar si el mundo es realmente solo un conjunto de acontecimientos aleatorios o si existe algún nivel de orden que todavía no comprendemos por completo. Esa pregunta no tiene una respuesta definitiva, pero la propia investigación ya puede transformar la forma en que vivimos. Ahora piensa en el impacto de esa investigación a lo largo de décadas. Una persona que pasa la vida ignorando por completo cualquier posibilidad de significado en los acontecimientos puede vivir de una manera muy distinta a alguien que observa atentamente las conexiones entre eventos. No se trata de superstición, sino de sensibilidad hacia la complejidad de la experiencia humana. Y cuando esa sensibilidad se desarrolla, ocurre algo curioso. La realidad empieza a parecer menos mecánica y más dinámica. La vida deja de ser solo una secuencia de eventos previsibles y pasa a percibirse como un proceso lleno de encuentros inesperados, posibilidades emergentes y conexiones sorprendentes. En ese punto, la pregunta inicial regresa con aún más fuerza. ¿Qué significa realmente cuando algo ocurre exactamente en el momento en que necesitabas percibir algo importante? ¿Estamos simplemente ante coincidencias extraordinarias? ¿O estos momentos revelan algo esencial sobre la manera en que conciencia y realidad interactúan? Tal vez nunca podamos responder esa pregunta de forma definitiva, pero la propia existencia de estas experiencias ya sugiere que la relación entre mente y mundo puede ser mucho más profunda que la explicación superficial de la pura casualidad. Y si eso es cierto, entonces cada momento de sincronicidad puede verse como una pequeña apertura a través de la cual la realidad revela un fragmento de su propia profundidad. Y cuando alguien empieza a percibir esas aperturas repetidamente a lo largo de la vida, surge inevitablemente una última cuestión inquietante. Si esos momentos realmente apuntan a algo más hondo, entonces quizá la sincronicidad no sea solo una curiosidad psicológica. Quizá sea una señal de que la propia realidad posee capas de significado que apenas estamos empezando a percibir. Tal vez sea una señal de que la propia realidad posee capas de significado que apenas estamos empezando a percibir. Ahora piensa en esto con calma, sin evitar la pregunta que surge naturalmente cuando alguien observa estos fenómenos con atención. Si existen capas de significado en la realidad, ¿por qué aparecen solo en ciertos momentos específicos? ¿Por qué no percibimos este tipo de alineación todo el tiempo? La respuesta puede estar en el propio funcionamiento de la mente humana.
Gran parte de nuestra percepción diaria está ocupada con tareas automáticas, preocupaciones inmediatas, rutinas repetitivas. En ese estado mental, incluso acontecimientos cargados de significado pueden pasar completamente desapercibidos. Es como si camináramos por un sendero lleno de señales importantes, pero mirando únicamente al suelo. Ahora imagina qué ocurre cuando alguien empieza a desacelerar esa percepción automática. Cuando una persona comienza a observar con más cuidado lo que sucede a su alrededor, el campo de percepción se expande. Cosas que antes parecían desconectadas empiezan a formar relaciones inesperadas. Un pensamiento que surgió por la mañana se conecta con algo que ocurre por la tarde. Una pregunta que apareció durante una caminata encuentra una pista en una conversación casual. Estos pequeños alineamientos empiezan a formar una especie de red invisible de conexiones entre acontecimientos. Esa red de conexiones puede no ser evidente en el momento en que los eventos ocurren, pero con el tiempo comienza a revelarse. La persona percibe que ciertos temas continúan regresando en distintos contextos. Ideas semejantes aparecen en lugares inesperados. Situaciones aparentemente diferentes terminan conduciendo a reflexiones similares. Poco a poco surge la sensación de que la vida está intentando mostrar algo a través de la repetición de esos patrones. Esa repetición es uno de los aspectos más intrigantes de la sincronicidad. No se trata solo de un evento aislado que parece significativo. Muchas veces el mismo tipo de coincidencia aparece varias veces en distintos periodos de la vida. Un símbolo que surge repetidamente en contextos diferentes. Un tipo específico de encuentro que parece ocurrir en momentos cruciales. Un tema que regresa constantemente a través de libros, conversaciones y experiencias. Esa repetición crea una impresión de continuidad, como si la realidad estuviera reforzando algo que aún no ha sido completamente comprendido. Ahora piensa en el impacto psicológico de percibir esas repeticiones. La persona empieza a sentir que existe una especie de diálogo silencioso entre su experiencia interna y el mundo que la rodea. No un diálogo literal, sino una secuencia de respuestas indirectas que aparecen a través de los acontecimientos. Una duda surge dentro de la mente y, algún tiempo después, una situación externa parece iluminar esa duda de una manera inesperada. Esto plantea una cuestión importante. ¿Será que la sincronicidad funciona como una especie de espejo entre el interior y el exterior? Tal vez ciertos eventos revelen algo sobre el estado interno de la persona en el momento en que ocurren. Un encuentro inesperado puede reflejar una apertura que ya estaba surgiendo dentro de la mente. Una oportunidad puede aparecer exactamente cuando alguien está listo para percibirla. En ese caso, la sincronicidad no sería un evento mágico, sino una interacción compleja entre percepción, conciencia y circunstancias. Cuando alguien empieza a observar este tipo de interacción, la vida adquiere una dimensión distinta. Los pequeños acontecimientos dejan de ser solo detalles sin importancia. Se convierten en posibles indicadores de algo que está ocurriendo en un nivel más profundo de la experiencia. No porque cada evento sea extraordinario, sino porque algunos momentos parecen condensar significado de forma especialmente intensa. Esa intensidad de significado es difícil de explicar para quien nunca ha vivido algo parecido. No se trata de una interpretación racional construida después del evento. Es una percepción inmediata de que ese momento posee un peso especial. Algo ocurre, y instantáneamente surge la sensación de que no se trata simplemente de otro acontecimiento común. Esa percepción puede durar apenas unos segundos, pero muchas veces deja una marca duradera en la memoria. Con el paso del tiempo, esas experiencias empiezan a formar una especie de mapa de la propia trayectoria de vida. Cada momento significativo se conecta con otros momentos similares, creando una secuencia de puntos que revelan la evolución de una historia personal. Lo interesante es que ese mapa rara vez es visible mientras estamos viviendo los acontecimientos. Se vuelve más claro cuando miramos hacia atrás y observamos el camino recorrido. Esa visión retrospectiva puede transformar completamente la manera en que alguien interpreta su propia historia. Eventos que antes parecían aleatorios comienzan a parecer etapas de un proceso mayor. Decisiones que parecían impulsivas se revelan como respuestas a circunstancias que se venían acumulando desde hacía mucho tiempo. Encuentros que parecían simples coincidencias se convierten en puntos de inflexión dentro de una narrativa más amplia. Cuando esa percepción se vuelve clara, surge una pregunta inevitable. ¿Cuántos de esos puntos de inflexión aún están por venir? Si la vida ya ha revelado varios momentos de sincronicidad en el pasado, es razonable imaginar que otros momentos semejantes pueden surgir en el futuro. Esa posibilidad crea una actitud de atención constante.
una disposición a observar con cuidado lo que sucede en el presente. Esa atención no significa vivir esperando señales todo el tiempo. Significa simplemente mantener una apertura para reconocer cuando algo verdaderamente significativo ocurre. En lugar de descartar de inmediato esos momentos como simples coincidencias, la persona permite que sean investigados con mayor profundidad. Esa investigación puede revelar conexiones inesperadas entre eventos que al principio parecían independientes. A medida que esa investigación continúa, la propia noción de azar empieza a ser cuestionada, no en el sentido de negar por completo la aleatoriedad del mundo, sino en el sentido de reconocer que la experiencia humana puede revelar patrones que van más allá de la simple casualidad. Esos patrones no son necesariamente predecibles, pero pueden volverse reconocibles cuando se observan a lo largo del tiempo. Esta observación prolongada también puede traer una nueva comprensión sobre el papel de la conciencia en la experiencia de la realidad. Si ciertos acontecimientos parecen responder de manera significativa al estado interno de una persona, entonces quizá la conciencia no sea solo un espectador pasivo del universo. Tal vez participe de alguna manera en la forma en que ciertos eventos se vuelven relevantes dentro de la experiencia. Esta idea no necesita entenderse como un control directo sobre el mundo externo. Más bien puede verse como una interacción compleja en la que percepción, atención y circunstancias se encuentran en momentos específicos. En esos momentos, la realidad parece revelar algo que normalmente permanece oculto. Estas revelaciones pueden ser sutiles, casi imperceptibles para quien no está atento, pero para quien observa con cuidado pueden volverse cada vez más claras con el paso del tiempo. Cada nueva experiencia de sincronicidad refuerza la sensación de que la realidad posee capas de significado que van más allá de la apariencia superficial de los acontecimientos. Y cuanto más alguien explora esas capas, más preguntas surgen. Preguntas sobre la naturaleza de la conciencia, sobre la relación entre mente y mundo, sobre la posibilidad de que la realidad esté más interconectada de lo que imaginamos. Estas preguntas no tienen respuestas fáciles, pero abren caminos hacia una investigación profunda sobre la propia experiencia de estar vivo. Tal vez sea precisamente eso lo que hace que la sincronicidad resulte tan fascinante. No ofrece respuestas definitivas, pero genera preguntas que transforman por completo la manera en que miramos la vida. Cada coincidencia significativa se convierte en una invitación a observar la realidad con mayor atención, con más curiosidad, con mayor apertura hacia el misterio que envuelve la existencia. Y cuando alguien acepta esa invitación y comienza a investigar su propia vida de esa manera, puede ocurrir algo extraordinario. La realidad deja de parecer un escenario indiferente y empieza a revelar una riqueza de conexiones invisibles que estaban presentes todo el tiempo, esperando simplemente a que alguien estuviera lo suficientemente atento como para percibirlas. Y cuando alguien comienza a percibir esas conexiones invisibles, algo cambia profundamente en la forma en que la propia vida es experimentada. El mundo deja de parecer solo una secuencia de eventos independientes y empieza a revelar un tipo de continuidad que antes estaba oculta. Los pequeños acontecimientos comienzan a parecer parte de un flujo mayor, como si cada momento estuviera conectado con el siguiente, por una lógica que todavía no comprendemos completamente. No es una lógica mecánica, como la de una máquina predecible, sino una lógica de relaciones. Un pensamiento lleva a un encuentro. El encuentro conduce a una decisión. La decisión conduce a un cambio que altera por completo la trayectoria de la vida. Cuando observamos ese encadenamiento de eventos con atención, surge la sensación de que la realidad posee una profundidad que normalmente pasa desapercibida. Esa profundidad se revela principalmente cuando observamos el tiempo desde una perspectiva más amplia. En el día a día, los acontecimientos parecen aislados porque estamos atrapados en el momento inmediato. Pero cuando alguien observa años enteros de su propia vida, la perspectiva cambia. Ciertos acontecimientos parecen conectarse como si fueran capítulos de una misma historia. Una decisión tomada años atrás comienza a tener sentido solo mucho tiempo después. Un encuentro aparentemente casual se revela como el inicio de una secuencia de eventos que transformaron completamente la vida de alguien. Estos encadenamientos no siempre son evidentes en el momento en que ocurren, pero se vuelven claros cuando se observan con la distancia que ofrece el tiempo. Este fenómeno puede generar una curiosa sensación de coherencia retrospectiva. Al mirar hacia atrás, la trayectoria de la vida parece más organizada de lo que parecía mientras estaba siendo vivida. Eso no significa que todo haya sido planeado o determinado de antemano. Significa únicamente que ciertos acontecimientos tienden a encajar en patrones que solo se vuelven visibles después. Esta percepción puede cambiar completamente la forma en que alguien interpreta su propio pasado.
Eventos que antes parecían aleatorios comienzan a parecer parte de un proceso mayor de transformación personal. Cuando este cambio de perspectiva ocurre, la propia noción de azar empieza a ser cuestionada, no porque el azar deje de existir, sino porque la experiencia humana revela algo que parece ir más allá de la pura aleatoriedad. La sincronicidad aparece precisamente en ese punto de intersección entre azar y significado. Es el momento en que un evento aparentemente aleatorio coincide perfectamente con una situación interna significativa. Esta coincidencia entre interior y exterior crea la impresión de que existe algún tipo de relación más profunda entre la conciencia y la realidad. Esta relación puede no ser completamente comprendida, pero su presencia es difícil de ignorar cuando alguien observa su propia vida con atención. Los momentos de sincronicidad tienden a permanecer en la memoria con una intensidad especial. Años después, la persona todavía puede recordar exactamente dónde estaba, qué estaba pensando y qué ocurrió en aquel instante. Esta claridad en la memoria sugiere que esos eventos poseen una densidad emocional y cognitiva distinta a la de la mayoría de las experiencias cotidianas. Esa densidad de significado puede transformar por completo la forma en que alguien percibe el presente. En lugar de vivir cada momento como algo aislado, la persona comienza a percibir el presente como parte de un flujo continuo de acontecimientos interconectados. Cada decisión se vuelve potencialmente significativa, porque puede influir en la secuencia de eventos que vendrán después. Cada encuentro puede abrir posibilidades que todavía no son visibles en ese instante. Esta percepción puede generar un tipo especial de atención. La persona empieza a observar con más cuidado los detalles de su propia experiencia. Conversaciones aparentemente triviales pueden revelar ideas importantes. Situaciones inesperadas pueden traer percepciones que no surgirían de otra forma. Poco a poco, la realidad comienza a parecer más rica en posibilidades de lo que parecía antes. Esta riqueza de posibilidades también puede despertar un sentimiento de curiosidad constante. En lugar de asumir que todo es predecible o completamente aleatorio, la persona comienza a investigar los acontecimientos con mayor apertura. Cada evento se convierte en una oportunidad para observar cómo la realidad responde a las circunstancias de la vida cotidiana. Esta investigación no transforma el mundo en un enigma permanente, sino en un campo de observación donde pueden surgir nuevas conexiones. Con el paso del tiempo, esta actitud investigativa puede conducir a una comprensión más profunda de la propia experiencia humana. La persona comienza a percibir que su vida no es solo una secuencia de acontecimientos externos, sino también un proceso de interpretación interna de esos acontecimientos. El significado de un evento no está solo en lo que ocurre, sino también en la forma en que es percibido e integrado en la narrativa personal de quien lo vive. Esta integración entre acontecimiento e interpretación es fundamental para comprender el impacto de la sincronicidad. Dos individuos pueden experimentar el mismo evento, pero solo uno de ellos percibirá una conexión significativa con algo que estaba ocurriendo internamente. Esto sugiere que la experiencia de la sincronicidad involucra tanto factores externos como la capacidad de percepción de quien está viviendo el momento. Cuando esta capacidad de percepción se desarrolla, la propia vida puede comenzar a parecer una especie de diálogo silencioso entre el interior y el exterior. Las ideas surgen en la mente y algún tiempo después encuentran reflejos inesperados en el mundo alrededor. Situaciones externas provocan reflexiones internas que conducen a nuevas decisiones. Este ciclo continuo de influencia mutua crea una sensación de participación activa en la propia trayectoria de vida. Esta sensación de participación puede traer un nuevo sentido de responsabilidad. Si ciertos momentos poseen el potencial de transformar el rumbo de la vida, entonces prestar atención a esos momentos se vuelve algo valioso. Ignorar completamente las conexiones entre los acontecimientos puede significar perder oportunidades importantes de aprendizaje o cambio. Pero esta responsabilidad no necesita vivirse con ansiedad. La sincronicidad no exige que alguien interprete cada pequeño detalle de la realidad como una señal. Al contrario, parece surgir espontáneamente en momentos específicos en los que la conexión entre eventos se vuelve evidente por sí misma. El papel de la persona es simplemente mantener la sensibilidad necesaria para reconocer esos momentos cuando aparecen. Con el paso de los años, muchas personas que reflexionan profundamente sobre sus experiencias terminan percibiendo que algunos de los momentos más importantes de sus vidas comenzaron con coincidencias inesperadas, un encuentro casual, una decisión tomada por curiosidad, un evento aparentemente pequeño que desencadenó cambios enormes. Estos momentos muestran cómo la vida puede transformarse a partir de acontecimientos que al principio parecen insignificantes. Esta constatación
puede llevar a una visión más humilde de la propia existencia. En lugar de creer que todo está completamente bajo control o completamente fuera de control, la persona comienza a reconocer que la vida implica una combinación compleja de elecciones conscientes y acontecimientos inesperados. La sincronicidad aparece precisamente en ese espacio intermedio, donde decisiones y coincidencias se encuentran. Cuando alguien aprende a reconocer ese espacio intermedio, la realidad comienza a revelar un nivel de complejidad que antes parecía invisible. La vida deja de percibirse solo como una secuencia de causas y efectos simples y empieza a verse como una red de relaciones en constante transformación. Esta red de relaciones puede seguir expandiéndose a lo largo de toda la vida. Nuevos encuentros, nuevas ideas y nuevas experiencias continúan apareciendo, cada uno con el potencial de conectarse con eventos anteriores de maneras inesperadas. Así, la propia trayectoria personal se transforma en un proceso continuo de descubrimiento. Y cuanto más alguien se involucra en ese proceso de descubrimiento, más evidente se vuelve una pregunta que permanece abierta en el centro de toda esta investigación. Si ciertos acontecimientos de la vida revelan conexiones que parecen ir más allá de la simple coincidencia, entonces tal vez la sincronicidad no sea solo un fenómeno curioso de la experiencia humana. Quizás sea una pista de que la relación entre conciencia y realidad es mucho más profunda de lo que normalmente somos capaces de percibir. Ahora piensa con brutal honestidad en todo lo que acabas de escuchar. Si la sincronicidad es solo coincidencia, entonces toda tu vida es únicamente una secuencia ciega de eventos sin ninguna conexión real. Pero si algunos acontecimientos llevan un significado profundo, como encuentros imposibles, momentos que cambian todo y coincidencias que parecen responder exactamente a lo que estás viviendo, entonces, ignorar esto puede significar pasar toda la vida sin percibir los momentos más importantes de la propia existencia. El hermetismo siempre ha señalado algo inquietante. La realidad no es solo algo que sucede fuera de ti. Existe una relación profunda entre conciencia y experiencia, y cuando ciertos eventos se alinean con estados internos de la mente, ocurre algo extremadamente raro. La vida parece revelar una pista sobre la propia estructura de la realidad. La pregunta ahora no es si las coincidencias existen. La pregunta es, ¿cuántas de ellas has ignorado hasta hoy? Porque tal vez algunos de los momentos más importantes de tu vida pasaron desapercibidos simplemente porque no estabas mirando con suficiente atención. Y si eso es cierto, ¿cuántos de esos momentos todavía están por venir? Ahora quiero saber de ti. ¿Alguna vez has vivido una coincidencia tan absurda que parecía imposible que fuera solo azar? Escribe sí o no en los comentarios y cuenta brevemente lo que ocurrió. Estos relatos muchas veces revelan patrones que casi nadie percibe. Si este tipo de investigación sobre hermetismo, gnosticismo y conciencia te interesa, suscríbete al canal y activa la campana. Aquí exploramos exactamente esas preguntas que casi nadie se atreve a hacer. Y en el próximo video vamos a explorar algo aún más inquietante: cómo distinguir una sincronicidad real de una simple coincidencia de la mente. Porque hay un detalle en este proceso que la mayoría de las personas nunca percibe